los problemas persiguen a una chica que conoce al hombre equivocado, pues al pedirle ayuda, esta le trae muchas consecuencias, que seguirá pagando 5 años después, pues el padre de su hijo no se da cuenta de todo lo que la chica sufre por su egoísmo de querer tenerla con él. La historia comienza cuando vemos a una chica desesperada por proteger la vida de su bebé, pues alguien se encuentra amenazando su vida. 7 meses atrás, la mamá de esta chica es atormentada por unos cobradores que para liberarla le piden a la chica que pague la deuda de su mamá. Ella desesperada le pide dinero prestado a un CEO que ve en ese momento. Él la ve suplicar por ayuda para su madre. Por eso le presta el dinero. Ella logra salvar a su mamá, pero justo después ella recibe una llamada donde le piden que vaya a pagar su deuda a un hotel. Esta llamada fue hecha por el hermano del CEO, a quien le gusta jugar de forma cruel con su hermano. La chica llega al hotel. El CEO está en la tina drogada. Él la mete a la tina y comienza a besarla. Pensando que no tiene salida, ella no protesta. Por la mañana, ella abandona el hotel primero. Cuando él despierta, sabe que fue drogado y su secretario le hace saber que el responsable fue su hermano, además de que él fue quien le envió a la chica. Un mes después, la chica se da cuenta que está embarazada y los hermanos juegan con ella. El hermano le ofrece dinero si se va con él. La deja que lo piense, pero el CEO ya está enterado de que la chica está embarazada, así que directamente le pide que se mude con él. Por eso la chica le miente a su mamá, diciéndole que se irá lejos por trabajo varios meses y que volverá después. Ya en casa del CEO, la chica tiene de enemigos al mayordomo y a la prometida del CEO. Estos dos la tratan mal y la lastiman, aunque no solo ellos, pues el CEO piensa que tiene derecho sobre la chica. A solas en su cuarto, la besa intensamente. Ella no pone resistencia porque parece que él comienza a gustarle. El tiempo pasa, la chica está a días de dar a luz cuando escucha cómo planean deshacerse de ella. Asustada, sale huyendo de la casa. El mayordomo la alcanza, ella suplica por la vida de su bebé y de ella, pero aún así él la lanza al río diciéndole que el CEO también la quería muerta. El CEO está con la prometida cuando le informa que la chica huyó, pues así es como lo hicieron parecer los que la tratan de matar. Él manda a buscarla, en eso le dicen que probablemente la chica tuvo un accidente. Afortunadamente alguien salvó a la chica y tanto ella como su bebé están bien. En el hospital, quien la cuida es su amigo de la infancia y enemigo comercial del CEO. Él ofrece hacerse cargo de ella y del bebé, pues está muy preocupado por su situación. Mientras tanto, el CEO sigue esperando resultados de la búsqueda. La prometida utiliza ese momento para ofrecerse a sí misma en bandeja de plata, pero sin ningún interés, él la rechaza para luego pedirle que se vaya. 5 años pasaron. La empresa donde ahora trabaja la chica está por cerrar un contrato con la empresa del CEO. Al verlo, ella trata de esconderse de él, pero él ya sabía que trabajaba ahí, pues la ha estado buscando. Le ofrece el trabajo de ser secretaria de él, además de un sueldo tentador, pues quiere que ella regrese a su lado. La chica dice que lo pensará. Entonces se apresura a llegar a su casa, pensando en huir. Pero el CEO estaba platicando ahí con su hijo mientras la esperaba. Él sabe que ella quiere huir, así que le da un contrato. Le dice que si quiere volver a ver a su mamá, debe de firmar. En este dice que ella renuncia a la custodia de su hijo. Asustada por su madre, ella lo firma. Luego él le pide que vuelva con él a su casa, que sea su secretaria en el día y en la noche cumple su deber de ser madre y mujer. Esa misma noche él la lleva de regreso junto con su hijo, le da una habitación a ella y se queda ahí, pues piensa hacerla cumplir como su mujer. Él la acorrala y ella acaba ascendiendo a estar con él una vez más. Actúa un poco dulce, pero al terminar se vuelve a transformar en la persona fría que es usualmente. Luego le dice que se olvide de lo que hicieron. Como un buen chismoso, el mayordomo le cuenta la situación a la prometida del CEO. Por eso, esa misma noche entran unos hombres a la casa evadiendo la seguridad. Encuentran a la chica y la acuchillan. Una chica de servicio le avisa al CEO. Este entra a buscar a la chica. Al verla, la lleva rápido a un hospital. Cuando despierta, ella confunde al CEO con su mejor amigo de la infancia. Él se enoja al escuchar que ella conoce a su enemigo de negocios. Tiempo después, la prometida va a la casa de él, pidiendo conocer a su futuro hijo. La chica entra a la sala con su hijo. El niño se niega a saludar a la prometida, a pesar de haberle demostrado su fingida amabilidad. Al día siguiente, la prometida vuelve, pero al escuchar al mayordomo decir que el CEO se fue a trabajar con la chica como su secretaria, ya que no puede vivir sin ella, va a la habitación del niño y lo trata con coraje, lastimándolo. El CEO y la chica llegan justo en ese momento. La prometida actúa rápido, finge que el niño tiró un florero y que ella se lastimó, evitando que él se lastimara. Más tarde, luego de acostar a su hijo, la chica sale preocupada, pensando que si deja a su hijo en esa casa, la prometida podría lastimarlo y el CEO no le creerá a su hijo, sino a ella. Entonces busca hacer que él sienta más cariño por el niño. Mientras la chica trata de hacer eso, él solo piensa que ella es una mentirosa, capaz de huir en cualquier momento. El CEO lleva a la chica a una reunión de negocios.
donde se pone celoso cuando el otro hombre se le insinúa a la chica. Por eso la sienta junto a él, demostrando que ella está con él. La reunión termina y el jefe está tan borracho que ella debe llevarlo a casa. Mientras lo acuesta en la cama, le reclama por intentar matarla a ella y a su hijo, pero él murmura que no sabe cuándo hizo eso. Al día siguiente, la prometida lleva a la casa a una niñera para el niño. El mayordomo sube por el pequeño para presentarle a la niñera, pero la chica no deja que el pequeño baje. En su lugar, ella baja. La prometida le dice que ahora hay una niñera para el niño. Ella solo debe enfocarse en ser secretaria del CEO. Luego, estando a solas con el CEO, la prometida pregunta cuándo se casarán. Él responde que ahora no es el momento y entonces ella le pregunta si puede mejor mudarse a su casa para pasar tiempo con él y él acepta. La chica se entera de esto gracias a la nueva niñera. Su pensamiento de que debe hacer algo para que el CEO piense más en su hijo crece. La prometida, creyéndose la dueña de la casa, va con la chica para humillarla y para decirle que no se haga ilusiones con el CEO, ya que solo es la madre de su hijo. La chica le aclara que en cuanto su hijo se adapte, ella se va a ir. La prometida no le cree y la cachetea. Cansada, la chica la amenaza con contarle al CEO lo que ella le hizo hace 5 años. Ella se asusta, por eso cuando está a solas le pide a alguien que busque rápidamente a la mamá de la chica. Por la noche él se acerca a la chica, la besa con una gran pasión, pero ella lo aleja. Viendo que él está solo, la prometida se acerca para hablarle una vez más de la boda y él solo le sigue la corriente pues está pensando en la chica. Por eso, para pasar el tiempo con ella, le pide que trabaje con el presente. La chica termina su trabajo, se lo entrega, él ignora el trabajo y sin resistirse besa a la chica una vez más. Ella lo aleja de nuevo, se resiste a sus besos, lo empuja y él se va. La prometida encuentra la computadora de la chica. Sin pensar en las consecuencias, le envía el plan de trabajo de la empresa a los enemigos comerciales del CEO. Además le habla a la mamá de él y le pide que vaya a la casa porque la chica la lastimó. Luego busca a la chica y frente a ella se autolesiona, pierde poca sangre e inmediatamente se hace la víctima. En ese momento llega la mamá del CEO. La prometida acusa a la chica de haberla lastimado, de haber filtrado el plan de trabajo de la empresa y de intentar seducir al CEO para quedarse con todo. Además le dice a la señora que se siente mal porque perdió mucha sangre y que sería justo que ya que son de la misma sangre, recibiera una transfusión de la persona que la lastimó. Sujetan a la chica en contra de su voluntad, le extraen bastante sangre. Luego, por pedido de la prometida, abandonan a la chica en medio de la nada. Ella regresa con mucha dificultad a la casa por su hijo, pero en cuanto los guardias la ven, se la vuelven a llevar. El CEO resuelve el problema de las pérdidas que hubo por el plan filtrado. La prometida va de lambiscona a consolarlo por su pérdida de dinero, pero él no le hace caso, se pone a buscar a la chica. Al no encontrarla, le pregunta a la niñera y ella le cuenta que su mamá echó de la casa a la chica por culpa de su prometida. Él manda a su secretario a buscar a la mujer. Mientras piensa que tal vez ya se volvió a escapar, la prometida lo ve y hace su papel de una santa inocente, pero él no le cree. La chica va vagando por la calle cuando una anciana que está siendo acosada por varios cobradores la hace pasar por su hija. Rápido ellos se llevan a la chica según para cobrar la deuda de la anciana. Resulta que todo eso fue un plan de la prometida por medio del mayordomo. La chica es vendida a un prostíbulo donde es duramente sometida por el dueño del lugar, quien la golpea y le da droga. Este mismo manda que la lleven a un cuarto para que reciban a su primer cliente. Mientras eso pasa, el CEO se entera de que la chica fue vendida y mientras ella pelea con un hombre que intenta sobrepasarse, llega a él. Hace que saquen a ese hombre, luego trata de que la chica se tranquilice, pero ella aprovecha para reclamarle por todo lo que le está pasando. Él la besa y ella le corresponde el beso, y con eso ellos pasan la noche juntos, pero como siempre, en la mañana todo cambia. Él le dice que el plan que ella filtró le hizo perder mucho dinero. La chica le responde que no fue su culpa, que se asegurara de conseguir las verdaderas pruebas. Él le dice que se va a ir a trabajar, pero le pide que regrese a casa. El mayordomo chismoso no tarda en informarle a la prometida lo que pasó. Ella le pide que no importa lo que tenga que hacer, que no deje que ella vuelva a casa. Entonces, cuando la chica va en camino a casa, la raptan y la llevan a casa de la prometida, quien le dice que la mantendrá ahí hasta que se case con el CEO. Él está en su oficina cuando le informan que la chica no llegó a la casa. Ahora sí comienza a sospechar que alguien está detrás de todo lo que le está pasando a la chica. La mamá de él llegó a su oficina a hacerle un drama porque la noticia número 1 a nivel nacional es que él estuvo en un prostíbulo donde pasó la noche con la madre de su hijo ilegítimo. Pues la señora no es la única que le reclama, pues también el mejor amigo de la chica tiene mucho que decirle por todo lo que le está haciendo pasar a su amiga. Al poco rato la prometida llama al CEO
pues dice querer ayudarlo a terminar los chismes sobre la noticia que se subió. Él le dice que si quiere ayudar, que haga un anuncio donde diga que su matrimonio se pospuso. Ella accede, pero le da coraje hacerlo, pues piensa que al ser culpa de la chica debe deshacerse de ella. Luego va a visitarlo para decirle que hizo el anuncio y en ese momento escucha cómo el hijo de él no quiere comer, pues no ha visto a su mamá. Él sube a ver a su hijo para convencerlo de comer, mientras ella piensa que el niño también le será una molestia. Cuando el CEO baja, ella se ofrece a ayudarle a buscar a la chica. Él le dice que tiene la sospecha que ella está con su mejor amigo, entonces la prometida dice que se encargará de buscarla por él. Luego va a ver a la chica, la llevaron a un lugar que está en construcción, donde la prometida le dice que si se aleja del CEO, ella garantizará la seguridad de su hijo y de su mamá, así que la chica accede a alejarse. La prometida llama al CEO, le dice que encontró a la chica, él va de inmediato para llevarla a su casa. Estando ahí, la chica no deja ni que la toque, además prepara una serie de instrucciones necesarias que él cuide del niño. Él la encuentra terminando de escribir. Cuando él escucha de lo que ella estaba escribiendo, le dice que no será necesario, porque no dejará que ella se aleje otra vez. Al día siguiente, la chica desaparece, pero esta vez por sí misma. Le informan esto al CEO y aunque se enoja bastante, pide que la busquen de nuevo. Él hace planes para el futuro de su empresa. Con la empresa familiar de su prometida, esta se siente feliz porque parece que todo va bien, pero él aún sigue esperando noticias de la chica, quien piensa que debe buscar un trabajo y lo encuentra como mesera en un bar, solo que este es un bar dirigido por el hermano del CEO, quien conoce bien a la chica. Mientras ella trabaja, se encuentra con su amigo de la infancia. Ella le pide que guarde el secreto de que la vio ahí, pues su hijo y su madre podrían estar en peligro, pero aunque el amigo guarde silencio, el hermano va de chismoso. Por eso el CEO llega al lugar, confirma que ella está ahí. La chica está por huir cuando él la detiene. En eso su amigo se entromete y él la pierde de vista. En casa, la prometida se acerca una vez más al CEO para hablarle del matrimonio, pero él evita el tema. Entonces la prometida se arrepiente de haber dejado ir a la chica, pues piensa que probablemente él sepa algo de ella. Al día siguiente, el papá de la prometida le habla para decirle que el CEO canceló los planes con la empresa de su familia y parece que sigue buscando a la chica. Ella nerviosa va a demostrar su amor a él, pero al verla, él le pide cancelar el compromiso, diciéndole que no se quiere casar con ella porque no la ama. Ella le ruega, pero luego finge estar tranquila para que así ellos puedan quedar como amigos. Furiosa, va con el mayordomo y le pide que desaparezca al hijo del CEO. Por la noche, él rapta al niño. La chica pasaba cerca de la casa en un taxi y ve cómo el mayordomo se lleva a su hijo. Le pide al taxista que siga al coche, mientras desesperada le marca al CEO sin obtener una respuesta. El mayordomo se da cuenta de que ella lo está siguiendo, así que provoca un accidente y también se la lleva a ella. En ese momento le informan al CEO que su hijo desapareció. Él saca su celular para hacer una llamada y ve que la chica no solo le avisó, sino que también le mandó su ubicación en tiempo real antes de que a ella también la raptaran. Los secuestradores llegan a un lugar alejado, bajan a la chica y esperan a un hombre que la va a comprar. Cuando ese hombre llegó, por suerte también llegó el CEO. Rápido se baja, amenaza al comprador con una pistola. A ese hombre no le queda de otra que irse. Luego la exprometida le pide perdón, diciéndole que no fue su intención. Él la aleja, no la quiere ver más. Le dispara al mayordomo para poder liberar a la chica. Cuando ella despierta, estaba en un hospital. El CEO la está cuidando. Estando en ese momento, se les une la mamá de la chica. Después, antes de que se vaya, ella pregunta por su hijo. Él le responde que está bien. Días después regresan a casa, donde él le dice que no dejará que ella se vaya de su lado otra vez más. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.